En el Salmo 115 nos dice que nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por otro lado, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 15 nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Tengan ustedes un cordial saludo en estos dos pasajes bíblicos que acabamos de leer, pues se habla del grato olor que nosotros tenemos por medio del Señor Jesucristo desde que Él nos ha salvado. Y nuevamente reiteramos el concepto de la idolatría, pues los ídolos no tienen vida en sí mismos y simplemente es un engaño del enemigo para hacernos pensar que existen objetos que puedan tener poderes milagrosos. El único todopoderoso es Dios el Padre, Dios el Hijo y su Espíritu Santo. Tengan ustedes un cordial saludo nuevamente. Vamos a ver el día de hoy lo que es concerniente a las fosas nasales y el aparato olfatorio que se encuentra en las mismas. Y este es el desglose del programa donde veremos las cavidades nasales, la pirámide nasal, su situación, su forma, el armazón esquelético, el esqueleto cartilaginoso de la nariz, las fosas nasales revestidas de mucosa pituitaria, las cavidades neumáticas anexas, vasos y nervios, el nervio olfatorio y en medio iremos viendo la anatomía funcional y la anatomía aplicada. El aparato respiratorio pues comprende lo que se conoce con el nombre de vías respiratorias y en las vías respiratorias vamos a encontrar en la parte más alta a las fosas nasales. Ya luego están la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. Sin embargo, hoy nos dedicaremos a las fosas nasales, que son dos cavidades que contienen en su parte superior al sentido del olfato. Estas dos cavidades se encuentran separadas por un delgado tabique, un septo nasal que las ambas anda separando. Las cavidades nasales se encuentran debajo de la cavidad craneal, se encuentran por encima de la cavidad bucal, se encuentran mediales a las cavidades orbitarias. Sí, entonces, importante, ¿no? Y se encuentran por delante de la nasofaringe. Vamos a empezar a ver la estructura de las cavidades nasales y vamos a describir y recordar lo que ya habíamos visto en el esqueleto de la cabeza, que las cavidades nasales tienen un esqueleto óseo. Estamos viendo en esta imagen de Netter una pared lateral que comienza por delante con el proceso frontal del maxilar y la cara interna del hueso maxilar. Estamos viendo también que en esta pared se encuentran la cara interna o medial de los laberintos etmoidales. Se encuentra la cara medial de este que es el hueso lagrimal. Se encuentra la cara medial de la concha nasal. Se encuentra la cara medial de la lámina vertical del palatino y se encuentra la cara medial de la ala interna de la apófisis pterigoides. Entonces son 5 huesos que están formando 6 huesos con el dermoides que están formando la pared lateral ósea de las fosas nasales. Una vez que nosotros en la pared lateral ósea retiramos los cornetes, ya podemos ver directamente el espacio que hay debajo de ellos, que son los meatos, en los cuales vamos a encontrar los orificios de desembocadura de los senos paranasales como primera estructura visible e importante. A nivel del meato medio vamos a encontrar una saliente, esta saliente que es una de las celdas etmoidales más grandes, que es la bula etmoidal. La bula etmoidal con su orificio de desembocadura. Inmediatamente por delante de la bula etmoidal
vamos a encontrar la apófisis unciforme del etmoides. Y entre los dos vamos a encontrar el infundíbulo o canal uncibular. En la parte superior hay una trabécula uncibular. En este canal uncibular está desembocando el seno maxilar y el seno frontal. Ahí está el orificio de salida del seno frontal. Y también vamos a encontrar a nivel del meato medio los orificios de desembocadura de algunas de las semiceldas etmoidales. Inmediatamente por delante del cornete etmoidal medio, vamos a encontrar una eminencia que se denomina ager nasi. Entonces aquí estamos viendo también cómo se ha resecado el cornete o concha nasal para mostrarnos el meato inferior y el orificio de desembocadura del conducto lácrimo nasal en el meato inferior. Ahí estamos viendo una imagen real de lo que hemos mencionado. Ahí vemos al maxilar, ahí vemos al etmoides, ahí vemos la bula etmoidal, la apófisis unciforme. Lastimosamente, la fragilidad de estos huesos hace que no se puedan ver completos, ¿no? Pero ahí estamos aprovechando para ver el gran seno maxilar con su techo que está formando parte del piso de la cavidad orbitaria, su pared posterior. Esta que vendría a ser la pared interna, que es el orificio de entrada, y una pared anterior que es geniana, que la vamos a ver luego. Ambas cavidades nasales están separadas por un tabique nasal óseo y que se completa por delante con un cartílago. Sin embargo, a nivel del tabique óseo, vamos a encontrar la lámina perpendicular del etmoides que se está articulando por medio de su borde anterior con la espina nasal del frontal y los huesos nasales. Su borde antero inferior se está articulando con el cartílago del tabique. Su borde posterior inferior se articula con el hueso vomer y su borde posterior superior se articula con la cresta media anterior del cuerpo del esfenoides. Así se está formando el tabique nasal óseo. Como verán ustedes, en la lámina perpendicular del etmoides, cerca a su extremo superior, encontramos una serie de surcos que corresponden a los filetes nerviosos del primer par craneal o nervio olfatorio, que se van haciendo más gruesos a medida que se acercan a la lámina cribosa, la cual atraviesan para ir a introducirse dentro del bulbo olfatorio. En esta imagen estamos viendo el piso de las fosas nasales formado por la cara superior de las apófisis palatinas de los huesos maxilares y la cara superior de las láminas horizontales del palatino. Ambas estructuras se están uniendo en la línea media, formando un verdadero tabique entre las fosas nasales que quedan por arriba y la cavidad bucal que queda por abajo. En esta imagen también podemos ver cómo en el borde posterior de la lámina horizontal del palatino se está insertando el velo del paladar y por lo tanto el paladar con sus formaciones musculares. El techo de las fosas nasales, yendo de adelante a atrás, en el techo de las fosas nasales, sin el esqueleto cartilaginoso, vamos a describir con los huesos nasales, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa o horizontal del etmoides, la cara anterior del cuerpo del esfenoides y por último la cara inferior del cuerpo del esfenoides, están formando el techo de las fosas nasales. Allí estamos viendo la lámina horizontal o cribosa del etmoides. Esta es la cara anterior del esfenoides y ahí está la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Aquí simplemente nos faltarían los huesos nasales porque aquí está la espina nasal del frontal formando parte de este esqueleto óseo del techo. El orificio posterior de las fosas nasales óseas se denominan coanas. Y aquí estamos viendo las coanas óseas que tienen un límite lateral, que es la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides, un límite interno, que es el borde posterior del vómer, un límite superior formado por las alas mayores del vómer y el cuerpo del esfenoides, y un límite inferior formado por el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Las narinas óseas están formadas por los huesos nasales, por el borde anterior del hueso maxilar y por el vómer y la lámina perpendicular
del etmoides, los extremos anteriores de estos huesos que están delimitando este orificio en forma piriforme que viene a constituirse en las narinas óseas. En el esqueleto de las fosas nasales vamos a encontrar lo que se viene a llamar esqueleto cartilaginoso, donde encontraremos tres cartílagos principales: el cartílago triangular o lateral, el cartílago del ala de la nariz y el cartílago del tabique. Ahora, en algunas situaciones se ve que este cartílago triangular se encuentra unido a la parte superior del cartílago del tabique, por lo cual se han nombrado a estos cartílagos triangulares también con el nombre de alas de aletas superiores. Ahí tenemos entonces el cartílago del ala de la nariz, y en la cara externa estamos viendo la presencia de cartílagos accesorios, los cartílagos alares menores. Tanto los cartílagos como los huesos se andan uniendo por medio de una membrana fibrosa que se continúa hacia el lado óseo con el periósteo de los huesos adyacentes y hacia el lado cartilaginoso con el pericondrio. Entonces estamos viendo aquí estas estructuras. Vemos como el cartílago del ala de la nariz tiene la forma de una U abierta hacia atrás y está formando precisamente el esqueleto del ala de la nariz. El cartílago del tabique, que no es normalmente rectilíneo y que es muy susceptible de ser traumatizado, es este que se está apareciendo por acá. Y estos son los cartílagos accesorios, alares accesorios. Ahí tenemos precisamente los cartílagos, el proceso lateral del cartílago del septo del tabique, dice este, ¿no ve? Que debe estar unido en este caso. Ahí tenemos el cartílago alar mayor y aquí tenemos los cartílagos alares menores. Esta es una imagen real de los cartílagos alares mayores. Estamos viendo parte del tabique y los cartílagos triangulares. Y ahí estamos viendo precisamente los cartílagos alares con su típica forma en U, los están traccionando hacia adelante, en este caso para hacer cirugía estética. Aquí estamos viendo por arriba los dos cartílagos alares siendo disecados para moldearlos y hacer una rinoplastía. Nuevamente, los cartílagos alares con una forma de herradura, la parte central de estos al unirse están formando la columela de los cartílagos alares. Aquí vemos la proyección de superficie en una fosa nasal, en una pirámide nasal de los cartílagos triangulares, de los cartílagos alares menores. Y por último, para completar los cartílagos de la nariz, nos encontraremos con el cartílago del tabique. El cartílago del tabique que tiene forma cuadrilátera, el borde superior corresponde a las fosas nasales, el borde posterior corresponde a la lámina perpendicular del etmoides y el borde posterior inferior corresponde a la lámina, mejor dicho, al vómer y a la articulación entre las dos apófisis palatinas del maxilar. En ocasiones se puede observar la presencia de una prolongación del cartílago del tabique nasal entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Esta es la cola del cartílago del tabique. Por delante, el cartílago del tabique se acerca mucho al lóbulo nasal. Ahí estamos viendo una imagen real del cartílago septal o cartílago del tabique. El vómer está por debajo y por detrás. Y por arriba, la otra flecha que está sin nombre está mostrándonos la lámina perpendicular del etmoides. Ahí está el maxilar y ahí está el palatino. La pirámide nasal, como su nombre lo indica, es una estructura externa de las fosas nasales que tiene la forma de una pirámide triangular que nos va a presentar una base inferior donde se encuentran las narinas. Nos va a presentar tres paredes, dos laterales, derecha e izquierda. Su vértice se encuentra a nivel de lo que se denomina puente nasal y, como habíamos mencionado, su base se encuentra en la parte inferior a nivel de las narinas. La pirámide nasal
está separada de las partes blandas de la cara por el surco nasogeniano y está separado del labio por el surco nasolabial. Y en esta imagen, que es una disección, vemos por medio de esta línea azul cómo se está separando la parte anterior que corresponde a la pirámide nasal y la flecha roja nos está mostrando la profundidad de las fosas nasales en la realidad. Entonces, como verán ustedes, las pirámides nasales ocupan apenas un cuarto y los otros tres cuartos, las otras tres cuartas partes es las fosas o cavidades nasales propiamente dichas, ¿no? Y aquí aprovechamos para ver un seno paranasal, que es el seno esfenoidal. Bueno, entonces las cavidades nasales o cavo nasi son mucho más profundas que lo que aparentemente se ve en la pirámide nasal. Y ahí estamos viendo precisamente la base de la pirámide nasal, que está ocupado por estos orificios de entrada a las fosas nasales, que son las narinas. En la parte anterior de este triángulo, que es la base de la pirámide nasal, vamos a encontrar una saliente muy ablandada que es el lóbulo nasal. Y pues inmediatamente detrás de las narinas, levantando el lóbulo, vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de vestíbulo nasal, que en el adulto tiene vibrisas, que son estos pelitos que están originándose en el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal está limitado por los cartílagos alares y por arriba por este pliegue que es el limen nasi. El limen nasi es el límite entre la mucosa respiratoria que tienen las fosas nasales y la mucosa normal que tiene esta región del vestíbulo nasal, que como habíamos mencionado se caracteriza por la presencia de vibrisas, que son estos pelitos. La pirámide nasal pues tiene diversas formas, ¿no? Como verán ustedes aquí, narices aguileñas, rectas, con la punta levantada, con la punta deprimida. Entonces, aquí tenemos una nariz con un jiba, con una jiba y varios tipos de narices, ¿no? Que sin embargo, al igual que al hablar del pabellón de la oreja, pues son iguales pero diferentes a la vez. En esta imagen, pues nos van demostrando algunos tipos de perfiles, ¿no? Con el número uno está el perfil clásico o griego, con el número dos nos están mostrando un perfil romano, con el número tres nos están mostrando un perfil nórdico europeo, ¿sí? Anglosajón, el número cuatro un perfil semítico israelita, con el número 5 un perfil norteamericano, pero no de los conquistadores, sino de los indios norteamericanos, el 6 un perfil chino y el 7 un perfil negro. Entonces, vean ustedes cómo, de acuerdo a la raza, también existen diferentes formas de la pirámide nasal. Y esta es una imagen tomada de un texto muy clásico, el Testí, donde describe en primer lugar una nariz recta, ¿ya? Una nariz griega, una nariz aguileña y una nariz arremangada, ¿no? Una nariz elevada. Y pues aquí vemos dorsos de narices de diferentes razas, de diferentes formas, de diferentes tamaños, donde el tamaño de la nariz influirá también en el tamaño de las narinas y la simetría de de la pirámide nasal también será un aspecto relacionado con la belleza facial. Y ahí también tenemos diferentes tipos de narinas, algunas alargadas, algunas pequeñas, algunas muy aplanadas y otras muy anteriormente, antero-posteriormente dispuestas, ¿no? Ahí tenemos el eje o columela, que en este caso de estas narinas es una columela corta, lo mismo que en este caso. Aquí narinas estrechas y narinas anchas. Otro aspecto que va a determinar una estética perfecta de la nariz es pues la simetría del ángulo nasofrontal y del ángulo nasolabial. En este caso entonces nos están mostrando cómo estos dos ángulos cuando tienen proporciones adecuadas le van a dar el atributo
de belleza a el rostro. Y pues parte de la estética, algunos que ustedes van a ser seguramente cirujanos plásticos, tendrán que conocer al detalle estas proporciones, ¿no? En primer lugar, que transversalmente la cara se divide en 5 y el quinto que se encuentra en la parte media, pues corresponde a las fosas nasales. Y de arriba abajo se divide en 2 mitades, ¿sí? Y pues en la mitad superior debe estar la pirámide nasal. Entonces, estos son atributos de simetría en la cara que van a dar el aspecto de belleza a la cara. Sin embargo, hay muchas personas que se acomplejan por la forma de su nariz y prefieren hacerse lo que se conoce con el nombre de rinoplastía. Y generalmente cuando esto se debe a un trauma puede haber también alguna lesión del tabique nasal, por lo tanto se tendrá que practicar una rinoplastia. Aquí vemos diferentes tipos de narices que han sido arregladas, obviamente manipulando las partes óseas y manipulando las partes cartilaginosas. Y vean ustedes, antes de la cirugía, después de la cirugía. Antes de la cirugía y después de la cirugía. Antes y después. En este caso era pues mandatorio realizar una cirugía estética, puesto que la nariz presenta una jiba muy pronunciada, además de una desviación lateral. Bueno, ahí tenemos el resultado posterior muy beneficioso desde el punto de vista estético para esta persona. Bueno, en las fosas nasales puede haber traumas relativamente leves en los cuales simplemente hay una fractura de los huesos nasales desde el tabique y una desviación de la franca de la pirámide nasal, como en este caso, o pueden haber múltiples traumatismos faciales donde el traumatismo de las fosas nasales es parte de otro traumatismo mucho mayor. Ahí tenemos una placa imagenológica que nos muestra la fractura de los huesos propios de la nariz y del proceso frontal del maxilar. Ahí estamos viendo con más detalle otra fractura, en este caso solamente de los huesos nasales, aunque aquí hay un trazo fracturario también en el hueso maxilar. Entonces, cuando se trata de una fractura nasal realizada al calor de las actividades físicas deportivas, pues inmediatamente antes de que se acomoden los huesos, se puede hacer lo que se conoce con el nombre de reducción incruenta, introduciendo una pinza y arrectando la nariz, ¿ya? Sin embargo, como ustedes no están viendo, el interior que está dentro de las fosas nasales está forrado con algodón para evitar lesionar la mucosa pituitaria. En ese caso, hemos visto en ese caso de una desviación nasal por un trauma deportivo. Este pues ya puede ser un trauma mucho mayor, un trauma en un accidente, donde además, miren, están reduciendo alguna fractura en la mandíbula. Ahí están las pirámides nasales ya más o menos reparadas. Ahí vemos la boca, ahí vemos la quijada y ahí vemos las fosas nasales, las pirámides nasales aparentemente muy disminuidas. Entonces, después de la cirugía, este es el aspecto que presentaba este paciente. Vean ustedes, todo estaba afectado. Sin embargo, en este momento estamos estudiando las fosas nasales y pues ahí las tienen a las fosas nasales. Estéticamente no están muy bien, pero funcionalmente están cumpliendo con la misión de introducir el aire a través de las fosas nasales hasta los pulmones. Otras situaciones clínicas que pueden presentarse en la pirámide nasal es la presencia de tumores. ¿Ya? Estos tumores que pueden ser benignos o malignos, y en nuestro medio, en la región de los Yungas, existe un parásito, la leishmaniasis. Entonces, esto está ocasionado por la leishmania, que va a lesionar la piel, la mucosa del tabique. La leishmania es muy afín a las mucosas. Y una situación clínica que relativamente podríamos decir es normal es la presencia de esta forma de nariz. Y a esta forma de nariz se le ha dado el nombre de rinofima. La rinofima es
el aumento desmesurado de las glándulas sebáceas de las pirámides nasales. Para ninguno de nosotros es desconocido que en las pirámides nasales, cerca al lóbulo nasal y cerca a su base, las glándulas sebáceas desarrollan fácilmente, ¿no? Y ahí están los granitos que generalmente hay que drenarlos y vaciar su tejido graso. En este caso no ha habido ese drenaje y el crecimiento de las células sebáceas ha vencido al tamaño normal de la pirámide nasal. Sin embargo, esta patología se puede solucionar ya sea quirúrgicamente o cosméticamente con medicamentos para el acné y pues tenemos el resultado final, una nariz estética. Las fosas nasales óseas y cartilaginosas así descritas se encuentran cubiertas por la mucosa pituitaria. Entonces vamos a encontrar los mismos accidentes anatómicos que hemos encontrado en las fosas nasales óseas. En este caso estamos viendo la pared lateral y en este caso la pared medial. En la pared lateral vamos a encontrar los cornetes o conchas etmoidales superior y media y la concha nasal, que están delimitando los meatos y están delimitando y ocultando para nuestra vista, en este caso, los orificios de drenaje de los senos paranasales. La mucosa pituitaria, dicho sea de paso, es la parte funcional de las fosas nasales. Debido a su gran irrigación y a su epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios vibrátiles, va a condicionar el aire para su entrada hacia los pulmones. En primer lugar, la abundante irrigación que tiene la mucosa pituitaria va a temperar el aire. En nuestro caso, aquí en la altura, en estos días de frío, pues el aire se calentará, ¿no? Por decir algo, al introducirse por las fosas nasales. Si estamos en una situación de calor extremo, como existe en algunos lugares de nuestro país, donde la temperatura supera los 40 grados a la sombra, pues resulta que nosotros tenemos una temperatura homeostática de 37 grados. Entonces, si en el frío calienta el aire, la mucosa pituitaria, en el calor enfría el aire porque funciona como un radiador. Además, por esa abundante irrigación también humidifica el aire y la presencia del epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios vibrátiles hace que algunas de las partículas se queden atrapadas en esos cilios. Además, también el epitelio cilíndrico pseudoestratificado tiene células caliciformes que van a producir moco. El moco también es un factor acondicionador del aire antes de su llegada a la vía respiratoria inferior. El moco, al igual que las lágrimas y que el cerumen, contienen una enzima llamada lisocima que es capaz de eliminar algunas bacterias, si bien no todas. Y aquí estamos viendo un esquema de la mucosa pituitaria revistiendo a los cornetes y penetrando en los senos paranasales para aumentar la superficie de la mucosa pituitaria. Entonces, aquí estamos viendo el tabique, un tabique ideal, muy recto, no es normal así, generalmente está desviado a uno o a otro lado. Entonces, lo que remarcamos, pero en este caso, es la presencia de abundante vascularización de la mucosa pituitaria y una ampliación de su superficie por eh, por las curvaturas que presentan la presencia de los cornetes y los senos paranasales, haciendo que esta superficie sea más amplia para que cumpla la función de acondicionar el aire antes de su llegada a la vía respiratoria inferior. Aquí estamos viendo una foto de esa mucosa precisamente que está cubriendo los cornetes y está delimitando los meatos. Aquí vemos el seno esfenoidal, muy en relación con la silla turca, ¿ya? Y en este caso del seno esfenoidal, al igual que en todos los otros senos, la mucosa pituitaria se encuentra tapizando también a los senos y como habíamos dicho, esto sirve para ampliar la superficie
de la mucosa pituitaria, ¿no? Ahí está el nervio óptico, ahí está la glándula hipófisis, ahí está la arteria carótida interna que la estamos viendo a trasluz en el seno esfenoidal. Una vez que se han desecado los cornetes, como habíamos mencionado, a nivel del meato medio vamos a encontrar una eminencia que es la bula etmoidal, y delante de la bula etmoidal la apófisis unciforme, y entre las dos el canal uncibular, y como verán ustedes el seno maxilar está drenando en este meato medio, lo mismo que el seno frontal por medio de su infundíbulo. También las celdillas etmoidales anteriores desembocan a este nivel. Más arriba desembocan en el meato superior las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. Ahí estamos viendo más de lo que habíamos mencionado. En esta imagen estamos viendo la pared lateral de las fosas nasales, en la cual se han desecado los cornetes para mostrarnos los meatos. En esta pared lateral vamos a encontrar que una gran parte de la misma, donde se encuentran los cornetes inferior, cornete medio, cornete superior y sus correspondientes meatos, corresponden a lo que se denomina zona turbinal. Este, que es el meato inferior, comienza aproximadamente 2 centímetros por detrás y por arriba del borde posterior de los orificios de las narinas. Presenta más o menos a 1 centímetro o 1.5 centímetros de su extremidad anterior el orificio inferior del conducto lacrimonasal. Como habíamos mencionado, el meato medio es el que más estructuras anatómicas nos presenta. Habíamos mencionado a la bula etmoidal, la apófisis unciforme, el canal uncibular, el repliegue uncibular, donde desemboca el infundíbulo o seno frontal, desemboca en la parte inferior el seno maxilar. Entonces, el repliegue unciforme corresponde a la apófisis unciforme de la cara interna de los laberintos etmoidales. Nuevamente ahí vemos el revestimiento de esta mucosa pituitaria, ahí vemos el limen nasi, ahí vemos las vibrisas, ¿no? Y estamos viendo la pared lateral de las fosas nasales, ¿no? Delante de los cornetes vamos a encontrar esta zona que se ha venido a denominar zona preturbinal, ¿sí? Esta porción de la pared externa de las fosas nasales, como ustedes verán, es lisa, ¿sí? Presenta en la parte anteroinferior, inmediatamente por arriba del orificio de las narinas, eh, una pequeña depresión dirigida medialmente y un poco hacia abajo, que es el vestíbulo de las fosas nasales. Por arriba vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de zona supraturbinal, que tiene más o menos medio centímetro de altura y que corresponde a la mucosa olfatoria, ¿sí? Entonces, a veces existen otros cornetes, el cornete supremo y el cornete de Zucker-Kandel, que es, como les decía, son cornetes inconstantes, ¿sí? En la zona posterior, entre la cara anterior del esfenoides, aquí está el seno esfenoidal nuevamente, y el cornete superior, ¿sí? Hay una depresión que se denomina receso esfenoetmoidal, esta cavidadcita, ¿no? El receso esfenoetmoidal. Nuevamente más de lo mismo. Y ahí estamos viendo el tabique nasal, las mucosas o la mucosa pituitaria revistiendo los senos. Ahí vemos nuevamente más de lo mismo. Y el orificio posterior vienen a ser pues las coanas, que ya las hemos descrito en la parte ósea. Aquí estamos viendo las coanas nuevamente y nos permite ver a nivel de la nasofaringe las conchas etmoidal media y la concha nasal. Ya en este caso nos está demostrando la presencia de
un pólipo a nivel de esta coana, formando un estrechamiento de la coana. Y vemos también que muy cerca de las coanas, en el techo de la faringe, se encuentra la amígdala faríngea o adenoides que puede crecer y obstruir las fosas nasales. Ahí tenemos una imagen del epitelio respiratorio cilíndrico pseudoestratificado con cilios vibrátiles y células caliciformes. Este epitelio pseudoestratificado y con células ciliadas, pues va a hacer que estas células ciliadas se muevan en círculo armónicamente a lo largo de todo el día, formando lo que se llama metacronismo del flujo mucociliar, que hace que el moco siempre se dirija hacia afuera. Otras estructuras importantes que se encuentran paralelas a las fosas nasales, pues son los senos paranasales. En este caso estamos viendo los tres grandes, no dos grandes, los senos frontales, los senos maxilares. Hacia atrás están los senos esfenoidales. Estamos viendo los cornetes o conchas y también encontraremos una parte intermedia donde se encuentran los senos etmoidales. Ahí vemos precisamente de frente y de perfil, seno frontal, seno maxilar, senos etmoidales, que son varios, y el seno esfenoidal. El seno más grande, pues, es el seno maxilar. Hemos mencionado que el hueso maxilar, por la presencia de esta gran cavidad, viene a ser un hueso neumático. Este orificio de entrada del seno maxilar es bastante grande. Se encuentra en lo que vendría a ser la base del seno maxilar. El seno maxilar tiene la misma forma que la apófisis orbitaria o pirámide del hueso maxilar y presentan las mismas caras, como vamos a ir viendo. Aquí vislumbramos la cara superior que forma el piso de la órbita. Allá estamos viendo la cara anterior o geniana y aquí estamos viendo la cara posterior que está formando la tuberosidad del maxilar y la base está representada por este gran orificio. En esta otra imagen vemos cómo este gran orificio está parcialmente cubierto por la presencia de la lámina vertical del palatino y por la presencia de la concha nasal inferior y la presencia de la apófisis uncibular del etmoides, apófisis unciforme del etmoides. Todas esas estructuras están cerrando parcialmente este gran orificio, dejando permeable solamente en su parte superior el orificio de apertura en el meato medio. Entonces, qué importante que nosotros tengamos conocimiento anatómico de dónde desembocan estos orificios, puesto que cuando hay sinusitis, en el momento podemos utilizar endoscopios para introducirnos dentro de estas cavidades anexas a las fosas nasales. Esta es una vista superior del macizo facial, donde estamos viendo que se ha dejado intacto el piso de las fosas nasales con las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales del palatino. A los lados estamos viendo que la pared superior, que es el piso de la órbita, también ha sido resecado parcialmente y nos está permitiendo ver los senos maxilares. Aquí estamos viendo por delante en este esquema la presencia de los senos etmoidales, pero estamos analizando en este caso los senos maxilares, donde vemos su pared superior o piso de la cavidad orbitaria, vemos el conducto infraorbitario, aquí estamos viendo parte de su pared posterior, la pared geniana ha sido resecada y aquí está su pared interna cubierta, miren por la concha la nasal, por la lámina vertical del palatino y por la apófisis unciforme del hueso etmoides, presentando su orificio de desembocadura. Aquí está a nivel del meato medio. Aquí vemos el tabique algo desviado, como verán ustedes. Estamos viendo los senos maxilares que nos presentan una limpieza simétrica en ambos. Ambos senos maxilares están completamente sanos. Y aquí en esta imagen nos está mostrando cómo la parte superior simplemente queda permeable en la base de los senos maxilares,
para drenar el moco que se forma en la mucosa pituitaria. Estamos viendo en esta imagen el seno frontal. Aquí lo tenemos de perfil al seno frontal y aquí lo vemos en un corte horizontal. El seno frontal tiene una pared anterior, una pared anterior, una pared posterior, una pared posterior, un tabique que aquí no está, y pues esas son sus tres paredes, una interna del tabique, una anterior y una posterior, y su conducto de desembocadura hacia el meato medio. Precisamente aquí vemos en una preparación cómo nos están mostrando la dirección desde el seno frontal hasta el meato medio por detrás del proceso unciforme del etmoides, ¿no? Y aquí nos muestra esta imagen cómo podemos entrar con un endoscopio hasta una cavidad, a cualquiera de estas, son las cavidades orbitales. Podemos llegar hasta los senos frontales, a los senos maxilares, puesto que cuando se presenta la sinusitis, que es de difícil tratamiento, es necesario hacer el drenaje del absceso porque pueden estar llenos de pus, utilizando actualmente todos estos medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, en este caso un fibroscopio flexible que nos permite introducirlos. El seno esfenoidal se encuentra en el cuerpo de los esfenoides. En el cuerpo de los esfenoides, a los lados de la cresta media anterior, vamos a encontrar unos canales verticales en cuyo extremo superior se encuentran los orificios de de salida del seno esfenoidal, que dicho sea de paso son dos. Ahí vemos nuevamente al seno esfenoidal, remarcamos nuevamente la relación que tiene con la silla turca y obviamente con la glándula hipófisis, puesto que se aprovecha esta vía nasal y transesfenoidal para llegar hasta la silla turca y realizar cirugías en caso de tumores de epífisis. Aquí tenemos un detalle del seno esfenoidal. Esta es una vista anterior. Aquí está la cresta media anterior. Aquí está uno de los senos. Aquí está el otro, del cual se ha resecado la pared anterior y parte de la pared superior para mostrarnos la gran cavidad que tiene, ¿no? Y las relaciones, ¿no ve? Ahí está el nervio óptico, yendo a su conducto óptico. Ahí tenemos la arteria carótida interna, ¿sí? Ahí tenemos el suelo. Esto está en relación con el suelo de la silla turca. Entonces, qué importante horadar esto para ingresar con microscopio a la glándula hipófisis. Y por último, hacia atrás vamos a ver nosotros la continuación de el cuerpo del esfenoides con el occipital por medio del clivus. Y aquí estamos viendo algo muy importante, ¿no? Para el retorno venoso, la presencia de tejido cavernoso a nivel del epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este tejido cavernoso corresponde a la vía a la vía de drenaje venoso de las fosas nasales, y en caso de estados gripales, pues se edematizan estos cuerpos cavernosos y hacen muy difícil la respiración. Ahí estamos viendo los dos senos esfenoidales, ahí vemos los senos etmoidales posteriores, ¿no? Ahí está el orificio de salida, ahí está el orificio de salida de estos senos esfenoidales. Y en este esquema estamos viendo que la celda más grande que presentan las celdas etmoidales es la bula etmoidal. Y en torno a la bula etmoidal vamos a encontrar estas bulas que pueden ser más, no solamente dos, etmoidales suprabulosas. También vamos a encontrar las celdillas etmoidales posterosuperiores y vamos a encontrar las posteroinferiores siempre en relación a esta bula etmoidal. También aquí nos están mostrando cómo la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, ramas de la oftálmica, están llegando hasta las fosas nasales. Vamos a ver ahora la presencia de los senos etmoidales. Ahí están apareciendo ya, vean ustedes los senos etmoidales anteriores y posteriores. Los están delimitando mucho más como si fuera transparente el hueso. Ahí están los senos etmoidales, entre los cuales se destaca, como habíamos dicho, la bula etmoidal, pero estamos viendo aquí todos los senos etmoidales. Ahí está la bula etmoidal,
los senos etmoidales anteriores y posteriores. Ahí están integrándose ya en su lugar con sus relaciones anatómicas. Ahí vemos la cara anterior, ahí están las celdillas etmoidales, más de las celdillas etmoidales, pero ya en su lugar en el cual se articula con el hueso frontal. Entonces ahí tenemos las celdas etmoidales. Y esta es una placa imagenológica. Esta placa imagenológica nos está mostrando el seno frontal, nos está mostrando los senos etmoidales, nos está mostrando el seno esfenoidal, fundamentalmente nos está mostrando el seno maxilar y esta nos está mostrando las cavidades mastoideas. Ahí tenemos una placa en una proyección especial de Town, donde nos está mostrando los senos frontales normales, miren su conducto de desembocadura, los senos maxilares normales y los senos etmoidales también están normales en esta imagen. Aquí hay algo ya anormal. En el seno maxilar, a este lado, estamos viendo la presencia de una sombra que nos denota la presencia de material purulento. Y ni que se diga aquí, ahí está el seno maxilar, ahí están las cavidades orbitarias. El seno maxilar de este lado está completamente limpio y el seno maxilar de este otro lado está completamente contaminado. Las fosas nasales, especialmente la mucosa pituitaria, está inervada y funcionalmente recibe tres tipos de inervación. En primer lugar, la inervación sensorial, donde se encuentran los filetes de origen del nervio olfatorio. En segundo lugar, la sensibilidad que está proporcionada por la rama maxilar del quinto par craneal. Y por último, la inervación autónoma para la producción de moco. En esta imagen estamos viendo este que es el ganglio esfenopalatino, que está recibiendo el nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano. Este nervio vidiano se forma por una ramita del nervio facial. Esa ramita del nervio facial, que es el petroso superficial mayor, está llevando la inervación parasimpática. No nos olvidemos que parte del origen real del séptimo par craneal es el núcleo lácrimo muconasal. Precisamente por esta rama petrosa superficial mayor, el nervio facial está enviando estas fibras parasimpáticas para la secreción de moco. Junto con estas fibras parasimpáticas se unen las fibras simpáticas provenientes del plexo simpático pericarotídeo para formar la raíz del nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo. Ahora vean ustedes cómo la raíz sensitiva del quinto par le viene del nervio maxilar. Además que tiene algunas ramas comunicantes anastomóticas para formar el nervio lagrimal. Sin embargo, aquí estamos viendo el ganglio esfenopalatino recibiendo el nervio vidiano y nos está mostrando a este nivel sus ramas correspondientes al simpático, al parasimpático y al sensitivo. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Disminuye la producción de moco. El parasimpático incrementa esa producción. Entonces, estamos viendo que para la inervación sensitiva también las fibras viajan a través de estos nervios. Y del ganglio esfenopalatino, como parte de las ramas del nervio maxilar, están partiendo hacia abajo esta importante rama que es el nervio palatino mayor que se introduce al paladar por medio del conducto palatino mayor y se distribuye en el paladar en la región anterior y termina con el nervio del conducto incisivo y estos otros que son los palatinos menores o palatino medio y posterior que se dirigen hacia atrás a inervar el velo del paladar. Hacia adelante estamos viendo estas fibras nerviosas que son las ramas laterales postero superior y postero inferior y la más superior de todas. Ahora, del nervio oftálmico, también del trigémino, se encuentran fibras
nerviosas que se dirigen, fibras nerviosas que se dirigen hacia las fosas nasales. ¿Cuáles son esas fibras nerviosas? Pues son las que corresponden a este nervio, el nervio etmoidal anterior o nasociliar, y el etmoidal posterior, que se distribuye en la mucosa de los senos etmoidales posteriores y del seno esfenoidal. Por eso es que se llama también nervio esfenoetmoidal. Ahora vean ustedes cómo el nervio etmoidal anterior o nasociliar con su rama nasal nos presenta una rama interna que tiene dos divisiones y una rama externa que se dirige a la cara superficial, a la parte superficial de la pirámide nasal. También tiene una rama interna que se distribuye por la pirámide, o mejor dicho, por el septo. Y por detrás tenemos este nervio que es el nervio nasopalatino, que se continúa con el nervio incisivo y que está llevando toda la inervación que viene de este ganglio esfenopalatino. Ahí tenemos más de lo mismo, ¿no ve? El nervio nasopalatino en esta cara lateral, o perdón, en esta cara medial o tabique nasal, que ha sido más o menos abierta, los nervios del filete, los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Ahí está el nervio etmoidal con su rama externa y su rama interna, el nervio etmoidal anterior, y ahí tenemos el ganglio esfenopalatino, el nervio vidiano, y ahí tenemos sus nervios laterales posterior superior y lateral posterior inferior. Esta ramita es una ramita proveniente de los nervios alveolares o dentarios. Y aquí estamos viendo lo que ya hemos dicho, ¿no? El nervio palatino mayor y los nervios palatinos accesorios. Aquí tenemos una imagen real de una disección magistral donde estamos viendo el orificio de salida del conducto faringotimpánico. Ahí está el pabellón de la trompa. Ahí está el ganglio esfenopalatino con sus ramas superiores. Ahí está el nervio palatino mayor y los nervios palatinos accesorios. Y ahí tenemos el músculo tensor del velo del paladar y este es el elevador del velo del paladar. Ahí está la lengua, ahí está el paladar. Y pues el nervio olfatorio es un nervio sensorial que se origina en las neuronas olfatorias que se encuentran en la mucosa nasal, en la parte superior, que contienen estas prolongaciones que van a captar los odorivectores y luego se van a ir dirigiendo cranealmente, uniéndose con más fibras que van a terminar haciendo sinapsis con las células en penacho y mitrales del bulbo olfatorio. Estos filetes cruzan la lámina cribosa del etmoides para llegar a este lugar y luego los axones se dirigen por medio de las cintillas olfatorias hacia sus sitios de terminación. Las cintillas olfatorias se dividen en tres, una medial, una intermedia y una lateral. La medial se va a dirigir hacia el otro nervio olfatorio por medio de la comisura blanca anterior. Y la lateral se va a ir hacia la corteza olfatoria que se encuentra en la quinta circunvolución temporal. En este esquema estamos viendo la apófisis cristagali, el seno frontal, el tabique y la pared lateral. Están mostrándonos los filetes de origen del nervio olfatorio. 10.000 aromas dice que podemos percibir nosotros, pero sin embargo, después de haber sentido el olor de alguna eh, rosa, como es en este caso, por ejemplo, o de cualquier otra sustancia, pues hay una adaptación del 50% al primer segundo. Eso quiere decir que sentimos un olor muy desagradable y más o menos en el primer segundo ya no está tan intenso porque se ha adaptado todo ese aparato que hemos mostrado, ¿no? Y pues habíamos dicho que la irrigación es fundamental en las fosas nasales para que cumplan su función. Precisamente la rama terminal de la arteria maxilar, que se llama esfenopalatina, es la que nos va a proporcionar irrigación tanto a las conchas como a el tabique nasal, ¿no? En este caso nos está mostrando las ramas de la esfenopalatina
la posterior superior y la posterior inferior. Nos está mostrando la rama descendente de la palatina junto con los nervios para ir a irrigar hacia adelante el paladar blando y perdón, el paladar duro y hacia atrás el paladar blando. También las fosas nasales están irrigadas por las arterias etmoidal anterior y etmoidal posterior. También la arteria facial proporciona filetes, o mejor dicho, ramitas delgadas que se dirigen hacia la pirámide nasal. Aquí tenemos un esquema de esas arterias. Estamos viendo aquí la arteria esfenopalatina con sus ramas hacia los cornetes. Ahí estamos viendo la arteria etmoidal anterior, la etmoidal posterior y de la facial en la región anterior. Ahí tenemos en el tabique la rama interna de la arteria etmoidal anterior y lo propio de la arteria etmoidal posterior. Y por último, una rama posterior de la esfenopalatina. Como verán ustedes en la parte anterior inferior del tabique, confluyen todas estas arterias formando arteriolas y finalmente se van a anastomosar en la parte anterior inferior del tabique nasal y van a formar lo que se conoce con el nombre de plexo de Kieselbach. Ese plexo de Kieselbach es una región donde los vasos son muy tenues y que es un mecanismo de seguridad, puesto que el aumento de la presión arterial, la hipertensión arterial, cuando excede algunos límites, pues va a producir epistaxis para descargar la cantidad de presión arterial que tiene, ¿no? Y aquí tenemos un resumen, ahí está el cuarto par craneal con su ganglio esfenopalatino, ahí está el nervio mediano, proporcionando ramas al conecte superior, medio e inferior. Y también tenemos a este lado la distribución arterial por ramas de la arteria maxilar. Y ahí más de lo mismo, ¿no? Que en el tabique se forma en la parte anterior inferior por el cruzamiento de todas estas arterias, el plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach que puede sangrar. El retorno venoso más o menos es parecido. Venas etmoidal anterior, etmoidal posterior, ¿no? La vena esfenopalatina. Bueno, de todas maneras, ahí está el esquema del retorno venoso. Y aquí estamos viendo cómo los cuerpos cavernosos de la mucosa pituitaria sí son reales. Y ahí tenemos un paciente con epistaxis. No es para echar, como les diría, con confianza, dejar que sangre un paciente, ¿no? Ya va a parar, van a actuar los factores de coagulación. He visto llegar 3 pacientes en toda mi actividad, 3 pacientes a terapia intensiva por epistaxis y con inminente riesgo de fallecimiento. ¿Qué hacer en caso de epistaxis? Pues con una gasa empapada en no vaselina, en glicerina, pues taponar por delante las fosas nasales. Una de las medidas. Antes nos enseñaban a soldar la región que se había estallado, que había estallado, y pues eso no es bueno, pues, puesto que ahí ya no vuelve a sangrar y puede sangrar en otro lugar como el cerebro. Bueno, habíamos mencionado que las coanas separan las fosas nasales de la nasofaringe y de la orofaringe. Ahí tenemos precisamente las coanas, y ahí tenemos a la mucosa pituitaria, ahí tenemos la bula etmoidal y la apófisis unciforme, el canal uncibular, ahí tenemos el seno esfenoidal, y pues en ocasiones no cohíbe la hemorragia y haciendo esto, introduciendo una sonda nasogástrica, se ata unas gasas ya preparadas para que no se queden atrapadas y se hace el taponamiento posterior de las coanas. Y ahí tenemos en el tabique nasal un defecto, miren, fácilmente está pasando de un lado a otro este control o cotonete. Entonces, qué importante que nosotros también nos acordemos que el tabique nasal puede ser lesionado por algunas situaciones, como por ejemplo los narcómanos que siempre están inhalando cocaína o los niños de la calle que están inhalando clefa pueden llegar a este estado de debilidad del tabique nasal. Y también puede perforarse hacia el paladar.
No, no es nada raro esto. Entonces, actualmente podemos hacer una endoscopía nasal, puesto que como siempre pregono, pues es más barato, son más baratos ya estos aparatos. Antes no se podía realizar de rutina, pero ustedes están ya en ese camino. Ustedes revisarán o realizarán de rutina este tipo de procedimientos de endoscopía nasal. Y ahí está una imagen donde vemos el cornete medio, donde vemos el espacio entre el cornete y la pared lateral, que es el meato. Seguramente aquí en este meato medio, si exploramos más, encontraríamos los orificios de desembocadura, ¿no? Ahí está la bula etmoidal, ahí está el cornete medio, ahí nos está mostrando un pólipo nasal que hay que retirarlo. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice eso, que nosotros como sus ovejas oímos su voz, Él nos conoce, le seguimos y nos da la vida eterna. Muchas gracias por su atención.